Estamos en el día número 27 de nuestra campaña de 40 días de ayuno y oración y el tema que estamos tratando es tiempo a solas con Dios, creciendo en el conocimiento, la intimidad y en la comunión con Dios. Esa campaña que la hemos dividido en 6 semanas. En las 3 primeras semanas estuvimos estudiando sobre la importancia de la oración, el medio con el cual nosotros hablamos con Dios y también podemos desarrollar intimidad con Él. Y en esas otras 3 semanas estamos estudiando sobre la importancia de la lectura, meditación, estudio y por encima de todo la aplicación de la palabra de Dios para que podamos crecer entonces en la intimidad con el Señor. El tema del día de hoy será la Biblia, ella nos ayuda a tener santidad. Es interesante que para que podamos tener un tiempo a solas con Dios, un tiempo que sea efectivo, necesitamos entender la importancia de día en día desarrollar y tener la santidad. Dios es totalmente santo y el pecado no puede llegar a su presencia. La Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16 nos dice, sed santos porque yo soy santo. Todo ser humano ya ha nacido en el pecado, carga encima la naturaleza pecaminosa, lo que le aleja y separa de Dios. Romanos capítulo 3, versículo número 23 nos enseña, todos pecaron y carecen de la presencia gloriosa de Dios. La persona que aún no se ha arrepentido de sus pecados ni ha entregado su vida a Jesús, ella es una persona que todavía está separada de Dios y consecuentemente condenado a vivir lejos de Dios en el lugar en el cual nosotros bien conocemos y afirmamos que es el infierno, el lugar en el cual no estará más en la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y tener perdón de los pecados y poder entonces vivir con Dios en el cielo. La Biblia nos enseña que Dios es justo y todo pecado recibirá retribución. La persona no puede tener comunión con Dios ni tampoco acercarse a Él, excepto que se arrepienta de sus pecados, crea en el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario y entregue su vida a Él. La persona que ya ha recibido a Cristo es una persona que ahora es perdonada por Dios y recibe entonces el cumplimiento de la promesa que es dicho en Juan capítulo 5 versículo 24 que dice, en verdad vos digo que aquel que oye mis palabras y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no entrará en condenación, sino que pasó de la muerte para la vida. En ese caso, cuando una persona peca, ella no vuelve a ser condenada, sino su comunión con Dios es interrumpida. Daí entonces la necesidad de confesar sus pecados. Cuando pecamos, debemos confesarlos al Señor. El apóstol Pablo nos enseña a entender esa separación y cómo podemos retomar la comunión con el Señor. Dice así la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 1 versículos 6 a 10 cuando el apóstol Juan nos enseña la importancia de confesar los pecados. Él dice, si dissermos que no, si nosotros afirmamos que mantenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, mantendremos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si podemos decir que no tenemos pecado ninguno, a nosotros mismos nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para nos perdonar el pecado y nos purificar de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, hacémoslos mentiroso y la palabra de Él no está en nosotros. El pecado entonces interrumpe nuestra comunión diaria con Dios y también con los hermanos. Entonces, la necesidad es confesión. La cita nos enseña que cuando confesamos, experimentamos la fidelidad y la justicia de Dios, nos perdonando y nos purificando. Podemos entonces entender que en el tiempo a solas con Dios es importante que aprendamos a obedecer la palabra de Dios, pues es ella que nos va a ayudar en el proceso de santificación. Ciertamente,
Pecado es toda y cualquier cosa que va en contra de los principios establecidos en la palabra de Dios, por eso que es ella que nos va a ayudar día en día en esa santificación. Cuando pecar, reconozca su pecado, confese su pecado al Señor, pida perdón y crea en el poder de la sangre de Cristo que le purifica de todo el pecado. Si usted que nos está escuchando en ese día no ha creído todavía en Cristo como su Salvador personal, usted tiene la chance todavía de arrepentirse creyendo en el sacrificio de Cristo, recibiendo el perdón de los pecados, salvación y vida eterna. Antes de tener su tiempo a solas con Dios a diario, pregunte al Espíritu Santo si hay algo o alguien o alguna situación que le está impidiendo de tener comunión con el Señor. Tenga la seguridad que el Espíritu Santo va a hablar a su corazón y a su vida, mostrándole en qué área usted no ha sido fiel y no ha obedecido al Señor, y en esa área usted debe arrepentirse de sus pecados, confesar y virá sobre usted el amor perdonador de Dios y usted ciertamente experimentará los cielos abiertos y la comunión de Dios renovada y restablecida para con usted. Aproveche también ese día y ese tiempo para orar al Señor. Pide al Espíritu Santo que examine su corazón y su vida y le muestre si hay algún camino de maldad o si hay algún pecado no confesado. Ore también y reconozca sus pecados, confiéselos al Señor y crea en el poder de la sangre de Cristo como el que le limpia y le purifica de todo el pecado. Pídale al Señor que le dé la fuerza en su palabra y a través de ella para que día en día usted pueda vivir siempre en santificación. Recuerde, la lectura de la Biblia día en día te llevará, me llevará a la santificación. Que el Señor te bendiga.